Muy bien chicos, pues muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la sexualidad en la niñez y en la adolescencia. Es muy importante que hablemos de esto porque precisamente vamos a ver que la sexualidad es algo que desde muy pequeños hemos experimentado. Digo, nacemos como seres sexuados. Sin embargo, muchas veces cuando vamos creciendo, vamos como que aprendiendo diferentes maneras de expresarla, ya sea por nuestra cultura, ya sea por la forma en cómo nos enseñaron, nuestra religión, etcétera, ¿no? Cosas que ya hemos estado platicando a lo largo de las clases. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver cómo esta sexualidad tiende a expresarse según las diferentes etapas de vida. Así como ahorita vamos a platicar, por ejemplo, de la niñez, luego vamos a hablar de la adolescencia y luego vamos a hablar ya de la adultez y la adultez tardía, precisamente porque cada una de estas etapas, así como cuando ustedes vieron y tuvieron cada una de las materias de desarrollo, es importante que entendamos que cada parte de esta o cada etapas tienen una forma particular de expresarse y con ellas pues obviamente también ciertos retos, ciertos peligros y ciertas características que los hacen únicos, ¿no? O sea, la idea de esto al fin y al cabo es que nosotros tengamos como un parámetro claro de qué manera entender la sexualidad en esas etapas y saber qué es lo que es esperado y qué es lo que no es esperado, ¿va? Para que al fin y al cabo nosotros como profesionales, si llegásemos a tener la oportunidad de trabajar directamente con un niño o con los papás, podamos entender precisamente cómo trabajar estas áreas, ¿no? Y de esa manera, pues, por una parte ayudar a la persona y también creo que estos son los aspectos más importantes que a veces pasa es tranquilizar, porque cuando hablamos de sexualidad, si de por sí nuestra propia sexualidad llega a ser bastante complicada, imagínense ahora explicarle a un papá precisamente cómo funciona esto, ¿no? Suponiendo que él no sepa nada, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender que a veces nos cuesta mucho trabajo asociar estas dos palabras, ¿no? Niñez y sexualidad, pero pues tenemos que entender que es algo completamente natural y que es parte de la vida. Ok, entonces pues vamos a comenzar a platicar un poco sobre las distintas etapas por las cuales podemos expresar nuestra sexualidad. Primero que nada vamos a dividirlo en diferentes partes de la infancia, así como ustedes llevaron las materias de desarrollo de infantil, de adolescencia, etcétera. Lo mismo vamos a hacer con la parte de la sexualidad. Entonces, la primera infancia comprende la etapa de los 0 a los 2 años, es decir, desde que el niño se encuentra en el vientre hasta que ya tiene 2 años. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde que está en el vientre el niño empieza a expresar ciertos signos que hablan de una sexualidad, pero ojo, no es la misma sexualidad que nosotros como adultos vivimos, ¿va? Entonces, ¿qué evidencias podemos tener nosotros de que los niños expresan su sexualidad desde que están pequeños? Esto lo podemos ver desde el ultrasonido, es decir, los niños masculinos, los varones, presentan erecciones inclusive dentro del vientre de la mamá. ¿Sí? Este tipo de acciones las podemos ver porque acuérdense que la erección es simplemente un reflejo, no necesariamente nos habla de una sexualidad como nosotros la entendemos, ¿no? De placentera. Uno de los aspectos también que podemos ver es que muchos de los niños cuando están en el vientre se chupan los dedos. Este reflejo de succión lo podemos entender como una idea de supervivencia. Sin embargo, cuando están en el vientre, el hecho de que se chupen el dedo pues no les da, digamos, ningún nutriente, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues todo viene por el cordón umbilical. Sin embargo, vemos que esta es una acción que inclusive ya desde pequeños, ya nacidos y teniendo 1 o 2 años, normalmente vemos que es una acción que ellos realizan. Se chupan el dedo para poder tranquilizarse, ¿no? Esto lo vemos cuando, por ejemplo, el niño se quiere dormir, cuando está muy ansioso, ¿sí? Normalmente vemos que los niños se chupan el dedo. No sé si alguno de ustedes cuando estaba pequeño se chupaba el dedo o lo sigue haciendo, yo qué sé. La cuestión está en que Freud ya lo decía desde hace bastantes años, que esta acción lo único que busca es obtener placer, ¿sí? Obtener placer al relajarnos, obtener placer, ¿no? O sea, es lo que se busca. Entonces, al ser una acción que su finalidad
no es precisamente la alimentación, únicamente es el placer, estamos entendiendo que estamos hablando de una masturbación. ¿Por qué? Porque no hay alimento, simplemente hay placer, ¿sí? Otro de los aspectos, bueno, esto obviamente es desde la teoría del psicoanálisis, ojo, ¿sí? Es una manera de entenderlo y de explicarlo, pero pues es importante tomarlo en cuenta porque es una perspectiva que nosotros tomamos en cuenta al momento de trabajar con las personas, ¿no? En el caso del psicoanálisis. Otro de los aspectos que podemos tomar en cuenta al momento de ver o de hablar de sexualidad en los niños es con respecto a la estimulación de los genitales en la infancia. Esto lo vemos normalmente en los niños cuando empiezan a tocarse, empiezan a frotarse, ¿no? Junto a, digamos, a telas, etcétera, porque de ahí obtienen placer, ¿va? Para ellos es algo que es bastante placentero. Inclusive durante estos contactos lo podemos ver cuando los padres, cuando están cambiando o están bañando a los hijos, ellos pueden inclusive ver que los niños, en el caso de varón, pueden inclusive ver una erección, ¿no? Al tocar los genitales, ¿sí? Y buscan una sonrisa, ven que los niños están muy emocionados, que les gusta que los estén limpiando, que los estén acariciando, y pues esto es parte, pues obviamente, de nuestra naturaleza, pero vemos precisamente que hay una reacción ante esta estimulación, ¿sí? Muchos niños, como les decía, descubren este placer de la autoestimulación o la masturbación cuando pues ya tienen la capacidad de alcanzarse los genitales con sus propias manos, ¿va? Entonces es muy importante que entendamos que el niño es un ser sexuado. Sin embargo, no podemos pensar que esta sexualidad es igual a la sexualidad adulta, ¿sí? En donde hay un interés por el sexo, sino al contrario, aquí simplemente estamos viendo que es una reacción a la estimulación que cualquier persona pudiese sentir. Sin embargo, desde muy pequeños estos niños lo empiezan a experimentar, ¿va? Vamos a hablar ya de lleno con respecto a la masturbación. Esta la podemos empezar a ver, como les decía, a través de ciertos aspectos como el que los niños estén tocando los genitales, como el hecho de que estén frotando contra algún peluche o alguna almohada, ¿sí? Esta es típica en bebés y niños de corta edad, aproximadamente entre los 6 y los 12 meses, es decir, 6 meses y un año. Y normalmente, como les decía, los niños se masturban o se frotan a través de frotarse los genitales contra objetos suaves como una toalla, ropa de cama o un muñeco o cualquier elemento o que ellos mismos puedan agarrar y tocarse los genitales. Normalmente, conforme van creciendo, van desarrollando nuevas estrategias para pues estimularse los genitales, ¿ok? Inclusive podemos ver que desde muy pequeños ya empiezan a mostrar ciertos signos que nos hablan como de un orgasmo que no es igual que de los adultos porque pues en este no existe una eyaculación. Sin embargo, sí existen reacciones como lo que habíamos platicado en clases pasadas del enrojecimiento, de la aceleración, ¿no? Digamos de la respiración, etcétera, ¿va? Entonces sí es algo que pasa en los niños, pero como les decía, a veces inclusive hablar como de este tema pareciera ser como bastante complicado. Uno de los aspectos importantes también que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de niños es precisamente la curiosidad, y cuando hablamos de curiosidad pues también tiene que ver con la sexualidad. Muchos niños a estas edades empiezan a jugar al doctor o a los médicos, ¿no? Porque empiezan a querer saber, bueno, cómo precisamente es la anatomía, cómo es el cuerpo de otras personas. Están igual que yo, es diferente al mío, ¿sí? Quieren precisamente decir, oye, tú como papá tienes algo que es igual a lo que yo tengo, o tú como mamá tienes algo igual que yo tengo, mi hermanita, mi hermanito, ¿no? Entonces empieza a haber precisamente mucha curiosidad por parte de los niños de querer saber, ¿sí? Y por eso no es de extrañarse que muchos de estos niños jueguen de esta manera, ¿sí? Una de las preguntas que hay que pues, tratar de plantearse es ¿cuándo se desarrolla este tipo de curiosidad sexual? ¿Sí? ¿En qué momento? Bueno, para eso aproximadamente lo vemos en que entre el año y el año 5 meses, más o menos año y medio, es cuando aparecen estas conductas de curiosidad sexual,
¿sí? Entonces seguimos estando hablando de esta primera infancia y es en este momento en cuando los niños empiezan a, digamos, a expresar esta curiosidad por querer conocer. Y no, ojo, no tiene nada de malo, no estamos hablando de algo que sea algo patológico, para nada. Únicamente estamos tratando de explicar que esta curiosidad es algo que podemos ver y es completamente esperado que suceda dentro de este periodo, o inclusive puede ser un poco antes o un poco después, pero la cuestión está en que la curiosidad sexual es algo que normalmente los niños experimentan, ¿sí? Les hablaba precisamente de estos juegos, ¿sí? Y vamos a hablar de los juegos genitales. ¿Qué pasa? ¿Sí? Los niños empiezan a expresar esa curiosidad por todo lo que les rodea, por todo el mundo, etc. Y también empiezan a querer investigar los genitales de otros niños, como lo pueden ver en la imagen, ¿no? Lo empiezan a agarrar, lo empiezan a tocar, inclusive los pueden llegar a besar, los pueden oler. Es decir, acuérdense que estamos hablando de que es un niño que todo lo que conoce en el mundo lo conoce a través de la boca, ¿sí? Todo es a través de la boca y por lo mismo no nos sorprendería que tenga este tipo de acciones, ¿sí? Pero esto es muy importante y por eso lo subrayo y que les quede muy claro. Nada de esto debe ser motivo de preocupación. Es decir, entendamos que esto es un proceso completamente normal, esperado, ¿sí? En cada uno de estos niños, pero que va a pasar, ¿sí? O que pasa. A veces es complicado, digo, que nos acordemos de nosotros o de nuestra propia infancia y menos cuando estamos hablando de edades tan tempranas. Sin embargo, si tienen sobrinos, si tienen hermanitos de estas edades, es muy curioso porque lo van a ver, ¿no? Van a ver ese tipo de conductas que son muy llamativas, ¿va? Un aspecto importante a tomar en cuenta es decir, ¿qué tanto le conviene o qué tanto me conviene a mí como papá compartir la cama con mi hijo? ¿Hasta qué edad se puede o no se puede? ¿Resulta perjudicial compartir la cama con ellos? ¿Sí o no? Bueno, muchos papás pueden tener motivos para querer compartir su cama con los hijos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de niños que están dentro de estas edades, pues es esperado que durante las noches pues se levanten constantemente, ya sea porque tengan insomnio, porque tengan algún cólico, porque tengan una pesadilla, etcétera, y algunos papás también duermen con sus hijos en la cama porque de esta manera es mucho más fácil el poder dar pecho durante la madrugada, ¿no? Si es que todavía están tomando pecho, acuérdense que estamos hablando de la primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué los papás sí dicen, sabes qué? Sí vamos a compartir la cama, ¿sí? Sin embargo, también existe el temor de que el hecho de que permitan a los niños pasar la noche con ellos pueda provocarles un efecto adverso en su desarrollo sexual, es decir, que dependan mucho de los papás, que haya esta cuestión de no poder separarse de ellos y que la expresión de la sexualidad pues sea algo que no se permita, ¿va? Ojo, esta es una cuestión de que cada uno de nosotros tiene que poder decidir qué es lo que considera mejor, qué es lo que considera más adecuado para su vida o no. Sin embargo, hay que entender que no pasa nada si se comparte la cama, pero sí es importante marcar un límite, ¿va? Esto ya va a ser una decisión de cada uno de las personas, ¿no? En este caso, obviamente si ya tiene 15 años y sigue durmiendo con los papás, pues ya te dice, ya te habla de otra cosa, pero estamos hablando de 0 a 2 años y es una manera en la cual podemos pensar si es algo que puede ser adecuado. Siguiendo con este tema, parte de las investigaciones que se han hecho encontraron que los niños que compartieron cama con sus padres durante la infancia mostraron un desarrollo intelectual superior a la edad de 6 años, comparado con los niños que no compartieron la cama con sus progenitores, ¿sí? Entonces vemos que por una parte puede ser algo que afecte o no. No se hayan descrito problemas sexuales a ninguna edad por el hecho de haber compartido la cama, ¿va? Entonces la cuestión está que no pensemos que va a haber algo malo. Sin embargo, pues sí es importante que cada una de las partes tenga sus espacios, ¿sí? Entonces no pasa nada el hecho de que se pueda compartir, ¿sí? Compartir la cama con sus hijos, ¿ok? No es algo que deba preocuparnos más allá de que sea un momento para poder estar junto a ellos, pero que también entendamos que cada parte de la familia debe tener sus propios espacios, ¿no? Ya ustedes pensarán y sacarán sus propias conclusiones. Sin embargo, es importante tomar esto en cuenta, de que no hay ningún problema sexual a ninguna edad por el hecho de haber compartido la cama.